Que se acurrucan entre uno y otro escalón de la escalera que sube de tus sueños hacia el sol y te acechan y no dejan que tú elijas tu lugar. No queda sino batirnos, no queda sino luchar. Saludos, en este video yo voy a hablar sobre un tema muy famoso, el miedo. Bueno, primero que todo, vamos a hacer esto más fácil para ustedes, para que lo puedan digerir mucho más sencillo. Ok, primero que todo vamos a ver el miedo desde el punto de vista físico, o sea, como un alma la cual nos recuerda su pasado espiritual y ve todo a través de los ojos físicos. Vamos a tener en mente estas tres cosas: el pensamiento, todo lo que tiene que ver con ello; el lugar, todo lo que tiene que ver con lo que lo rodea; y las entidades, todo lo que tiene que ver con entidades, sí, contándonos nosotros mismos que somos entidades, alma dentro de un cuerpo con un alma. Ok. Y vamos a ver esto también desde el punto de vista de el miedo cuando este está en control de nosotros, porque hay otro lado del miedo, pero vamos a hablar de el lado problemático. En fin, el miedo, su mejor amigo el miedo, ya usted lo ha conocido anteriormente, va a quitarle todo lo que usted tiene, le va a quitar todo lo que usted posee, lo va a jalar hasta el punto más bajo que exista, lo va a retener ahí, no lo va a dejar progresar ni hacia adelante ni hacia arriba, no dejará que usted se pueda superar y tampoco dejará que usted experimente cosas nuevas, lo mantendrá bajo su yugo y encima de eso lo va a hacer débil. Entonces, ¿qué sucede? Usted tiene que superar su miedo, o sea, enfrentar su miedo. No que vaya a ser una locura, es que enfrente su miedo. Cualquiera que sea su miedo, y repito, no es que vaya a ser una locura, es enfrentar su miedo. ¿Le tiene miedo a la oscuridad? Entra a la oscuridad y verá que no hay nada en la oscuridad que le pueda hacer daño. Pero aún así, siempre debe de tener esto en cuenta. Siempre va a existir alguien mucho más fuerte que usted o más débil que usted. Siempre va a haber una situación más sencilla o más complicada. Pero cuando le agregamos el miedo a cualquiera de estas situaciones o eventos, lo que estamos haciendo es lo siguiente: estamos haciendo la situación más complicada, le estamos dando más fuerza al oponente y nosotros nos volvemos débil. Sí, porque mire, como el miedo es energía, si usted le tiene miedo a su oponente, usted está dirigiendo el miedo, esa energía, miedo, hacia el oponente de usted, y su oponente, si es sabio y sabe cómo utilizar el miedo, lo va a utilizar en contra de usted y esa persona se vuelve mucho más fuerte. Entonces, ¿qué sucede? Usted se vuelve más débil, además de que el miedo es... Cuando usted tiene miedo, usted drena energía físicamente, mentalmente y espiritualmente. O sea, usted va a quedar agotado. Además de que la otra persona, si sabe utilizar el miedo bien, no creo que dude mucho en utilizarlo en contra de usted. Que una entidad agarre y limpie el piso porque usted no quiso hacer nada, lo agarró, barrió el piso, normal. Como ya dije, van a haber personas más fuertes que usted, van a haber personas más débiles que usted. Es algo que tienen que aceptar, supéralo, normal. Ahora, lo único que usted debe hacer es siempre enfrentar la situación, porque yo no le veo el uso al miedo. ¿Cuál es el uso que usted le encuentra al miedo cuando usted está en posesión de usted? Yo no le veo ningún uso. Si usted le encontró un uso al miedo cuando usted está en posesión de usted, bien por usted. Ahora, si usted masoquista, le gusta ser débil en ese
en ese tipo de cosas, donde el miedo lo consume, no lo deja a usted progresar, no lo deja explorar cosas nuevas, es su decisión, usted puede hacerlo. Pero sucede lo siguiente: cuando dejamos que el miedo se aproveche de nosotros, como ya dije, no le veo ningún uso. En realidad deberíamos, en vez de tener miedo, tratar de entender por qué tenemos miedo. Mire, por ejemplo, nosotros miramos al universo como un extraño porque no conocemos físicamente el universo. Pero usted no toma el tiempo de entender el universo. Por ejemplo, van a haber entidades que van a utilizar el miedo en contra de usted. O sea, ya ha habido uno que otro usuario que ha vivido un ataque de miedo patrocinado por una o varias entidades. Y sencillo, una vez que usted se da cuenta de que es un ataque de miedo, o sea, una vez que usted se da cuenta de que es algo hecho, provocado para provocarle miedo a usted, ya no existe. Una vez que usted se da cuenta de cuál es el miedo y lo enfrenta, se acabó. Ya no hay nada más. ¿Te entiende? Y más en esto de la espiritualidad, en el cual usted viene a explorar, usted viene a aventurarse en territorios nuevos, los cuales usted no conoce desde el punto de vista físico. Usted debe tener una mentalidad la cual es, como ya he dicho anteriormente, de un explorador con curiosidad. O sea, usted no sabe lo que viene, usted debe aceptar cualquier cosa que venga porque usted es el que está aventurando en territorios y mares desconocidos para usted. No le encuentro el sentido tenerle miedo a alguna meditación, alguna experiencia, como el tema del cual del astral, que tiene miedo a salir astralmente, o que vio, sintió, whatever. Mire, si usted tuvo una experiencia a la cual usted no le gustó, tome la ecuación de la experiencia y chequee los factores. Si alguna de las variables es el miedo, además de otros factores que le pueden causar una mala experiencia, pero chequee a ver si encuentra el miedo y automáticamente usted encontró la solución a su problema. Bueno, una de las soluciones si hay otros factores a los cuales están causando que tenga una mala experiencia. Pero si ahí está el miedo, o ya solucionó su problema. Enfrentar su miedo. Enfrentar su miedo. ¿Cuál es su miedo? Usted enfrenta su miedo. O sea, no hay que vaya a hacer una locura, vuelvo y repito. Es enfrentar su miedo. Le voy a decir una cosa. Ya como dije, hay dos partes al miedo. Está cuando el miedo lo posesiona usted tiene miedo, y cuando otra persona utiliza el miedo en contra de usted. Ya se van a aparecer uno que otro que va a querer utilizar el miedo. Les recuerdo, usted vio la película de Linterna Verde, la última que salió en cine. Creo que es 2011, Linterna Verde. En fin, que el miedo se apoderó de uno de los Linterna Verde y el tío terminó volviéndose una rata viciosa, la cual se alimentaba del miedo de otros. Bueno, pues así mismo usted va a terminar transformándose si usted trata de utilizar el miedo de otras personas en contra de ellos, porque es algo vicioso, va mucho más vicioso que el vicio de los fármacos. La energía es mucho más fuerte que algún placer físico. Y muchas personas, las cuales todavía no saben, no se han definido, no saben quién son todavía, no se han definido, no tienen un pilar en donde pararse. Si yo soy esto y esto y esto, nadie va a decir que yo soy esto y esto y lo otro. Muy fácilmente, y más si tienen poca voluntad y un corazón bien fácil de manejar, van a terminar en vicio de este tipo de energía. Porque controlar el miedo de otra persona, alimentarse el miedo de otra persona, es algo que produce placer y satisfacción cuando uno lo utiliza en contra de otra persona. Y muy fácilmente se vuelve adictivo, y después eso lleva a buscar métodos más, ¿cómo decirle? Tal vez más fuertes, que produzcan más tortura, porque así le produce más placer y más
miedo uno puede extraer de la otra persona. Pero en fin, el miedo, el camino del miedo en forma de manipulación, no se lo recomendaría a nadie. Aunque usted se va a encontrar una que otra persona que lo va a utilizar, te va a tener que utilizar otra forma de defenderse. Porque además de que para manipular los miedos de otras personas, usted debe de manipular, no solamente no es manipular, es conquistar su propio miedo. Porque usted no puede manipular el miedo de otra persona teniendo un miedo el cual es activo en usted. Esa persona, una vez que sepa cuál es su miedo, lo va a utilizar en contra de usted al menos. Yo no dudaría en usarlo. Pero ya, como dije, no es muy recomendable que vayan ese camino de la manipulación del miedo contra otras personas. Tampoco es el objetivo para el desarrollo espiritual. Pero en fin, continuando. Usted debe de, como ya dije, enfrentar sus miedos. Es sentarse y preguntarse por qué le tengo miedo a esto, por qué le tengo miedo a lo otro, por qué sentí miedo. Tratar de entenderse a sí mismo, porque todas las respuestas están dentro de usted, no allá afuera. Muchos andan allá afuera buscando respuestas a sus preguntas. Están todas las respuestas dentro de usted. Así de sencillo. Busque su respuesta dentro de usted. Siéntese a pensar. Si tiene la capacidad de pensar, por una razón se le permitió. Siéntase a pensar. Tantos problemas que usted puede resolver con sentarse a pensar. A pensar, así de sencillo. Pensar. Porque no hay razón por la cual tenerle miedo a ningún pensamiento, a ningún lugar, a ninguna entidad sea más fuerte que usted. No hay razón por la cual. Una vez que usted cede a tener miedo, no importa qué, game over. Usted comenzó a perder energía. Usted comenzó a perder voluntad. Usted básicamente se está derrotando a usted mismo y nada más. Oiga, es una cosa, una palabra puede redimir a una persona o destruirla. Una palabra, una sola acción, con una solita palabra, hasta con hacerle así a una persona usted puede destruir a una persona. Y le voy a decir lo siguiente, porque es. La acción o la palabra no tienen ningún poder en sí, pero en su propio mundo es una creencia. Vamos a decir que usted hizo algo malo y eso lo ha torturado por cierto tiempo, es algo bien profundo dentro de usted, y una persona le menciona una palabra que tiene una palabra llave, una palabra clave que tiene que ver con esa situación, y usted recuerda esa situación, usted comienza a tener miedo a lo que hizo, cualquier cosa, y automáticamente usted ya comenzó a sentir miedo, usted comenzó a verse débil. Vamos a decir que el miedo, entre comillas, es una creencia. Es una creencia, básicamente. Porque cada quien tiene un miedo diferente. Usted le puede tener miedo a las arañas, yo no le puedo tener miedo a las arañas. Le voy a decir algo. El miedo mío, muy sencillo, era la oscuridad. Muchos de nosotros le tenemos miedo a la oscuridad. Pero ¿qué sucede? Una vez que tú entras a la oscuridad, no hay nada que temer. En la oscuridad no hay nada. Después de eso, los otros miedos que tengo son cosas de las cuales no... ¿Cómo decirle? Existe un miedo mayor, el cual es el que lo detiene de algo. Existe miedo, los cuales son como... que no son estándar, no son que están ahí, sino cosas pequeñitas, como la duda y cosas así, las cuales uno puede vencer. Pero miedos los cuales usted ve como cuando uno es chiquito y le tiene miedo a la oscuridad y cosas así. Hay muchas personas que crecen con ese miedo de chiquito hasta el adulto y más allá con el miedo a la oscuridad. Y es porque no entienden la oscuridad. Le tienen miedo a la oscuridad porque piensan que la oscuridad es algo que lo va a lastimar o que esto y que lo otro. Siempre vamos a tener algún miedo o una duda o cualquier cosa relacionada que lleve al miedo. Y el miedo lleva varias cosas. Lleva la duda, lleva a tener inseguridad. Y la inseguridad va a llevar a la violencia. Yo creo que ya hemos visto esto en Star Wars. Cuando Master Yoda se lo dice a Anakin. No me recuerdo el nombre de los personajes. Pero vale. La cosa es que
usted debe entender su miedo y superarlo. Entonces, si usted le tiene miedo a algo, eso es más grande que usted. Y por ende usted lo está haciendo mucho más grande de lo que es y no enfrentarlo. Pierda, usted gane, no importa. La cosa es enfrentar la situación, la cosa es enfrentar el pensamiento, la cosa es enfrentar el oponente. Tienen que entender eso. O sea que voluntad sería la palabra clave. Voluntad. Debe de tener voluntad. Debe de ser una persona, no que no tenga miedo. O sea, el miedo viene con el cuerpo físico, son químicos. Hay algunas personas a las cuales no sienten miedo mentalmente, físicamente, desde el punto físico, porque su cerebro no produce los químicos los cuales le producen al cuerpo el miedo. Pero aún así hay otras formas de miedo, como las inseguridades y todas esas cosas. Pero aún así, la cosa es que de vez en cuando el miedo es bueno porque nos ayuda a darnos cuenta de nuestras nuestras faltas. O sea, cuando estamos haciendo algo que está mal y no nos damos cuenta de ello. Pero eso es una pequeña cantidad de veces. La mayoría de las veces el miedo no le sirve a usted para nada. Lo que lo hace débil, como ya dije. Creo que ya me he repetido lo suficiente. Usted ve. O sea, ya con esto creo que no debo de repetirme. No tanto como lo hacía anteriormente sobre este tema del miedo. So, enfrente su miedo, siéntese, piense, porque le tengo miedo a esto y que lo otro, y entienda. Es entender, mirar la situación de ambos lados, aceptar, entre comillas, tales cosas. So, esto ha sido todo por ahora y espero que usted ya sobrepase su miedo. Nos vemos en la próxima entrega.